Buenos días, alumnos de matemáticas de primer año, grupo C. El día de hoy veremos sumas de ángulos en figuras geométricas. Recordemos que la suma de ángulos, en este caso en los triángulos, siempre va a ser de 180, puesto que todos los ángulos, cual sea el tipo, los ángulos interiores nunca van a aumentar o disminuir con respecto a la cantidad total. En este caso podemos ver en la imagen un triángulo equilátero y su suma de los ángulos va a ser 180, 60 por 3, 180. En este caso se identifica porque los ángulos son del mismo valor. Tenemos otro triángulo de forma isósceles, el cual tiene dos ángulos iguales y uno desigual. También su sumatoria es 180. Y tenemos dos ángulos de forma escalena, la cual tiene tres ángulos diferentes en su interior, pero la suma sigue siendo 180. En este tema damos continuidad a la clase anterior con los tipos de ángulos que se mencionaban. Mencionaré otra vez el ángulo complementario. En el caso del ángulo complementario, siempre se busca formar un ángulo de 90 grados sumado por dos ángulos que complementan dicha cifra. En este caso, como bien se menciona en el primer ejemplo, tenemos un ángulo de 40 y uno de 50, que al momento de juntarnos nos forma un ángulo recto de 90. También tenemos otro ángulo de 63 y 27. Al momento de unir estos dos ángulos serán complementarios, pues tienen el ángulo de 90 formado. Pasaremos a la siguiente. El ángulo suplementario, a diferencia del ángulo complementario, este también se da por medio de la suma, pero en vez de sumar 90, suma 180 grados. Quiere decir que yo mediante la unión de dos ángulos tengo que sumar o formar 180 grados. En este caso, uno de los ángulos da 140 y el otro da 40. Al sumarnos nos da 180. O por el otro lado, 120 más 60 también serían 180. Por lo tanto, son suplementarios. Nos vamos a los ángulos alternos internos en este caso. Los ángulos alternos, como bien lo dice su nombre, son ángulos que están alternados, uno en diferente lado, pero unidos por una línea transversal y se encuentran internamente en las paralelas, como se mencionan aquí en las flechas. Las flechas nos indican un ángulo alterno interno que está con la misma abertura, pero del lado, en este caso, del otro lado de la transversal. Nos vamos con los ángulos alternos externos. Como bien lo dice su nombre, son alternados, uno en cada lado de la transversal y están al exterior de las líneas paralelas. Quiere decir que estos, a diferencia de los internos, se encuentran por fuera de las líneas paralelas. Por lo tanto, también tienen la misma unidad de medida, tanto los alternos como los internos. Veremos un ejemplo. ¿Cuál será la medida del ángulo M y N en la figura siguiente? Tenemos en este caso las dos líneas paralelas y una transversal, pero no tenemos un número específico para determinar el ángulo M y N, que son los que se encuentran en la parte inferior. Aún así, tenemos solamente que dos ángulos tienen estos valores, 2x menos 5 grados y x más 20 grados. Con estos dos ángulos nosotros podemos eliminar todos los demás ángulos por la razón trigonométrica de ángulos complementarios, suplementarios, alternos internos y alternos externos. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a delimitar el valor de estos ángulos cuyas medidas nos dan 2x menos 5 grados y x más 20. Como bien podemos mencionar, estos ángulos son suplementarios, pues si los unimos formamos la mitad de un círculo y la mitad de un círculo es 180 grados. Por lo tanto, al momento de sumar 2x menos 5 más 2 más x más 20 nos dará 180, pero tendremos que despejar aquí el valor de x principalmente. Sumemos las x primero. 2x más 1x serían 3x. 5 menos 5 más 20 serían más 15. Y todo esto es igualado a 180. Ahora,
acompañaremos a los números semejantes o términos semejantes del lado de la igualdad. En este caso nos quedamos con las x de este lado y los números naturales del otro lado. 180 menos 15. En este caso nos da 165. 3x son igual a 165. Pero yo necesito ver cuánto equivale a una x. Por lo tanto, me queda que x, el 3, que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y al momento de dividirlo nos obtenemos que x es igual a 55 grados. Una vez obtenido a x con 55 grados, podemos sustituir en nuestra figura este valor. Haremos la sustitución. En la primera dijimos que eran 2x menos 5 grados. Entonces ya no va a ser x, van a ser 55 grados porque es lo que vale una x. Y a esto le vamos a restar 5. 2 por 55 nos da 110. 110 menos 5, 105. Lo haremos la sustitución también en el ángulo de abajo. X más 20 es igual a 55 más 20, que es igual a 75. Por lo tanto, ya tenemos los valores del ángulo O y del ángulo P, como se ven aquí en la imagen. Ahora con esos ángulos nosotros podemos delimitar el ángulo M y luego el ángulo N. Como bien vemos en la imagen, este ángulo de 75 y de 105 tienen una razón por la cual pueden ser iguales, que en este caso recordemos que los ángulos alternos internos son los que se encuentran dentro de las paralelas. En este caso podemos observar que se encuentra a P y a M. Y si P y M son alternos internos, por lo tanto serían iguales. Si dado caso que este P vale 75, entonces M también valdrá 75. Una vez que tenemos a M como valor 75, como se muestra aquí abajo, podemos obtener al ángulo N por otra razón, por la cual en este caso usaremos ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios, recuerden que era la suma de 180 grados con dos ángulos juntos en este caso, como están M y N. Los ángulos suplementarios dan 180. Entonces, si M es igual a 75, ¿a cuánto será igual N? Entonces, 180 menos 75 nos da 105. Quiere decir que N vale 105 y que M vale 75. En esta actividad, ustedes van a elaborar la página 120 a la 123 por medio de la explicación para obtener la medida de ángulos partiendo del vértice o partiendo de la línea transversal. Ustedes van a identificar ángulos internos, externos, ángulos suplementarios y ángulos complementarios. Tratan de ver este video y de tenerlo paso a paso para que identifiquen de dónde se van obteniendo cada uno de los valores y por qué es que en un principio se comienza obteniendo el valor de x. Sin nada más, en esta clase nos vemos en la siguiente.